¿Qué tal amigos del Electrón? Bienvenidos nuevamente a tu canal, el Aula Virtual. Te saluda tu amigo Marco Antonio Córdoba. En esta ocasión tengo preparado para ti un tema acerca del multímetro. Quiero que veamos la forma del uso básico del multímetro para resolver nuestros problemas cotidianos de electrónica y de electricidad. Hace algunas décadas era muy común hablar de algún aparato destinado para medir la corriente. Le llamábamos amperímetro. Lo mismo para medir resistencia eléctrica. Se llamaba ohmímetro u ómetro. También existía para medir la tensión eléctrica. Se llamaba voltímetro. Hoy es muy común reunir todas esas características en un solo aparato, que le llamamos multímetro o multitester. Y conforme avanza el tiempo, también la sofisticación de las marcas han ido agregando cada vez más cualidades que los hacen mucho más útiles y versátiles. En este caso vamos a ver solo algunas características. ¿Qué es lo que podemos medir básicamente con nuestro multímetro? Bueno, podemos medir la tensión de corriente alterna y de corriente continua. Podemos medir también nuestra intensidad de corriente directa o continua y de corriente alterna también. Y además podemos medir la resistencia eléctrica con algunas variantes como es la prueba de diodos o la prueba de continuidad. Comenzamos. Este es el multímetro que vamos a utilizar en este video. Es una marca muy comercial, no es muy caro ni muy sofisticado. Sin embargo, cumple con todos los requerimientos esenciales para dedicarnos a la medición de estos parámetros descritos. ¿Y cómo se mide la resistencia eléctrica? Bien, primeramente vamos a buscar el símbolo omega, esa letra griega omega que se refiere a la resistencia eléctrica. Una vez que la ubicamos, vamos a ver cuántas escalas tiene nuestro multímetro para este tipo de parámetro, para la resistencia eléctrica, dijimos. Como ves, la más baja es desde 0 hasta 200 ohmios, que tiene una señal auditiva, es decir, un bip. La segunda es hasta los 2 kiloohmios, que generalmente la usamos para hacer pruebas de diodos. La tercera es 20 kiloohmios, 200 kiloohmios y finalmente 2 megaohmios. Una vez que conocemos nuestra escala, podemos ya seleccionar cuál de la escala nos es más útil. Vamos a seleccionar una. Dentro de las escalas para medir la resistencia eléctrica se encuentra con la escala de 200 ohmios, que generalmente se usa para medir continuidad. Recuerda, cuando intentamos medir continuidad realmente no nos interesa conocer la cantidad de resistencia eléctrica con la que cuenta ese conductor, sino simplemente queremos saber si hay continuidad o se encuentra abierto. En cuanto a la tensión o voltaje eléctrico, vamos a recordar que existen básicamente dos generalidades: la tensión de corriente directa o continua y la tensión de corriente alterna senoidal. Bien, vamos a referirnos a la primera, a la corriente continua, perdón, a la tensión de corriente continua. Esta la distinguimos por el símbolo de una letra V, con esta pequeña rayita continua y una de puntos. Una vez que la tenemos localizado, podemos también encontrar las diferentes escalas que maneja nuestro multímetro. Recordemos que no todos los multímetros manejan las mismas escalas. En este caso tenemos desde 200 milivoltios, 2 voltios, 20, 200 y hasta 1000 voltios de voltaje de corriente continua. ¿Y dónde encontramos la tensión de corriente continua? Generalmente la encontramos en las pilas, en las baterías, en las tensiones rectificadas, es decir,
que salen ya después de un proceso para convertir la corriente alterna a corriente continua dentro de los aparatos electrónicos, y generalmente son valores pequeños. Por ejemplo, en la batería de un automóvil generalmente anda en menos de 20 voltios, aproximadamente de 12 a 14 voltios de corriente continua. En los cargadores para celulares, para tablets o dispositivos electrónicos, ahorita generalmente el que más se usa es hasta 5 voltios de corriente continua. Una batería cuadrada, 9 voltios. Una pila común y corriente, 3 voltios o 1.5 voltios. Como ves, los valores son muy pequeños, por lo que la escala que más nos va a ayudar en este caso es la de 20 voltios de corriente continua. También podemos hacer mediciones de tensión de corriente alterna. La corriente alterna es la que más se usa para transmitir potencia y dar energía a nuestros hogares, a los comercios y a las industrias. Generalmente en nuestros hogares está entre 100 a 230 voltios según el sistema que se utilice en tu localidad. Mientras que en las industrias podemos manejar voltajes mayores, 380, 440, 600 o aún más. Hay tensiones más altas, las cuales no vamos a manejar, y aparte nuestro multímetro no cuenta con el rango para hacer ese tipo de mediciones. En este caso veremos que nuestra escala solamente tiene para 200 voltios de corriente alterna y 700 voltios, que nos van a ser muy útiles para hacer nuestras primeras mediciones. Y para medir nuestra intensidad de corriente o nuestra corriente, nuestro multímetro solamente cuenta con características para la medición de corriente continua. Lo vemos aquí. Y para ello tiene 4 escalas, desde 200 microamperios hasta 200 miliamperios. Observa, en este punto encontramos que puede medir hasta 10 amperios, pero en ese caso tenemos que cambiar el cable rojo hacia la izquierda. Y la medición puede ser máximo 10 segundos con un descanso de 15 minutos. Este multímetro tiene más características aplicables a la electrónica. Recordemos que en la electrónica manejamos intensidades de corriente muy pequeñas y que es necesario abrir los circuitos para poder hacer esas mediciones. Lo veremos más adelante. Podemos tener algunas otras características. En este caso, nuestro multímetro en específico nos mide la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Además, nos permite medir la ganancia en los transistores. Aquí nos muestra el zócalo donde hay que insertar las puntas o las patillas de los transistores y hacer las mediciones. Cosa que solamente te lo comento, no lo vamos a ver. Recuerda que solamente vamos a hacer mediciones de tensión, de intensidad de corriente y de resistencia. Antes de proceder a medir tensión o corriente, te solicito encarecidamente que utilices guantes dieléctricos y zapatos dieléctricos. La electricidad no es un juego. Supongo que si estás viendo este video es porque te interesa aprender. Estamos aprendiendo. Quiere decir, somos primerizos o novatos en este campo. Por lo que es sumamente imperante, reiterar las veces que sea necesario lo peligroso que puede ser la energía eléctrica. No obstante, tomando todas las medidas de seguridad,
se puede trabajar adecuadamente con ella. Usa guantes. Vamos a hacer un primer ejercicio midiendo tensión eléctrica de este interruptor. Vamos a suponer que se encuentra en un área comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a medir un voltaje que no excede los 700 voltios. Y además quiero recordarte que el voltaje se mide entre dos puntas, ya sea entre dos fases, entre fase y neutro, entre fase y tierra, o bien entre polo positivo y negativo en corriente continua, bla bla bla. Entre dos puntas con diferencia de potencial. En otras palabras, si pones las dos puntas en un solo conductor, no vas a encontrar jamás tensión. Bien, dicho lo anterior y entendido, procedamos con nuestro multímetro. Primeramente, ubicamos el selector en el área de medición de tensión de corriente alterna. Segundo, ubicamos nuestra escala, en este caso fue de 700 voltios. Y ahora sí, vamos a hacer la medición de la fase 1 con respecto a la fase 2. Recuerda, dos puntas. Y encontramos que hay 0 voltios, a pesar de que el interruptor está activado, es decir, está hacia arriba. Algo anda mal, no pasa la tensión hacia los bornes inferiores. Al comprobar la segunda medición entre la fase 1 y la fase 3, encontramos 220 voltios. Entre estas dos fases sí hay voltaje. Entonces hay sospechas de que la fase 2 no está funcionando en nuestro interruptor. Vamos a corroborar. Al hacer nuestra tercera medición entre fase 2 y fase 3, nuevamente encontramos que no hay tensión eléctrica. Nos marca 0 voltios. Por lo cual podemos deducir que nuestro interruptor está dañado y no deja pasar a la fase 2. Muy buen ejercicio. Continuemos. Ahora inténtalo tú. Quiero que verifiques el estado del segundo interruptor que está accionado midiendo voltajes o tensión. Entonces, primeramente, ¿dónde ubicarás el selector en el multímetro? Claro, desde luego, si estamos midiendo tensión, vamos a buscar la tensión eléctrica del tipo alterno y la escala en 700 voltios. ¿Y dónde vas a poner las puntas del multímetro para verificar el interruptor? Desde luego, muy bien, estoy de acuerdo. Vamos a medir primeramente tensión arriba y luego medimos tensión abajo para ver si el interruptor está en buen estado. En este caso has encontrado que hay 230 voltios en los bornes superiores. Al medir en los bornes inferiores, has encontrado que también existen 230 voltios, por lo que podemos deducir que este interruptor se encuentra en buen estado. Y ahora que ya sabes medir tensión o voltaje, te invito a que hagamos la medición en estas dos baterías. Entonces, ¿cómo debes de colocar el selector? Excelente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como son baterías o pilas, vas a colocarlo en el lado de corriente continua, obviamente de tensión de corriente continua. Y
en una escala de los 20 voltios, ya que esta pila esperemos que mida 10 voltios. Muy bien. ¿Qué pasa si intercambias las puntas en las terminales de la batería? Observa el multímetro, te aparece un signo negativo. Eso quiere decir que has cambiado la polaridad y por lo tanto tienes una tensión negativa. Eso no sucede con la corriente alterna, ya que en la corriente alterna entre fases no hay polaridad. A ver, amigo del electrón, yo te pregunto, ¿qué significa esta lectura de esta pila? Estamos midiendo tensión de corriente continua y me parece -6. En efecto, la pila trae una tensión que ya está gastada, es decir, está descargada, a tal grado que solo existen 6 voltios en lugar de 9. Y el signo de menos es porque tenemos las puntas invertidas. Observa que la punta roja se encuentra en el polo negativo. Entonces debemos medir voltaje o tensión de corriente alterna o de corriente directa. Depende de las circunstancias. Yo te invito a que profundices más, que leas, que veas videos, que estudies sobre la corriente continua y sobre la corriente alterna, ya que generalmente en la electrónica se encuentran interactuando. Tal es el caso, por ejemplo, de un rectificador o un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Como ves, en el lado izquierdo tenemos nosotros la entrada de nuestro rectificador y la entrada entendemos que es un voltaje alto de corriente alterna y en la salida es un voltaje o tensión reducida, pero aparte también ya transformada a corriente directa. Ya hablamos de la tensión, corriente continua y de corriente alterna, pero tensión a final de cuentas. Y nuevamente te recuerdo, dijimos se mide entre dos puntas o terminales con diferencia de potencial. Ahora hablemos de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, como puedes apreciar en este circuito, circula a través del conductor, es decir, la vamos a observar o tratar de medir en un punto del conductor. En electrónica es muy recurrido abrir el circuito para poder insertar en ese punto donde queremos conocer qué intensidad de corriente fluye. Ahí vamos a insertar nuestro multímetro, pero primeramente vamos a trabajar con el selector. Lo vamos a ubicar en donde dice una A, que significa intensidad de corriente, y observa, este multímetro solamente mide corriente directa, no alterna. Ahorita te digo por qué. Es preciso que conozcas o al menos tengas un indicio de cuánta corriente fluye por el circuito. O bien escojas la escala más alta. De lo contrario, vamos a dañar nuestro equipo de medición. Insertamos la punta roja en un extremo y la punta negra en el otro extremo, de tal manera que nuestro multímetro quedó conectado en serie y la corriente que pasaba por ese punto ahora va a pasar por el multímetro y nos va a arrojar la lectura. En este caso, 18 miliamperios. Observa que en esta escala se puede medir también hasta 10 amperios. Es mucha corriente y más hablando de la corriente directa. Cuando tú midas
corrientes que son mayores a los 200 milivoltios y menores de 10, perdón, de 200 miliamperios y menores de 10 amperios, debes de cambiar la terminal roja al borne izquierdo y la medición debe ser máximo de los 10 segundos que te marca allí, con un descanso como lo indica la lectura. Dice 15 minutos. Observa, la corriente alterna se encuentra, como su nombre lo dice, alternando el sentido, es decir, se dirige en un sentido y luego en el otro y regresa y así sucesivamente, alternándose a razón de 50 o 60 veces por segundo, según la frecuencia, 50 o 60 Hz. Cada medio ciclo la corriente circula en un sentido y en el otro medio ciclo circula en el sentido contrario. Este cambio de dirección constante tiene la propiedad de inducir energía eléctrica sin necesidad de hacer una conexión físicamente eléctrica. Por ello, existe un multímetro especial, o más bien dicho, un amperímetro con las características de una pinza, sin hacer una conexión eléctrica, solamente con el acercamiento, introduciendo el cable dentro de la pinza. Este aparato es capaz de medir la corriente eléctrica del tipo alterno. Como ves, existen muchos tipos de ganchos o amperímetros de gancho. En esta imagen se aprecia cómo basta pasar el cable por dentro de la pinza para que la pinza detecte y nos dé la lectura de la intensidad de corriente. ¿Cuáles son las ventajas de usar este amperímetro de gancho? Bueno, primero, como observas, no son necesarios los cables. Se maneja por inducción. Segundo, no vas a manipular el circuito ni lo vas a cortar. Corrientes altas son muy peligrosas. Entonces es más seguro. Tercero, es más rápido. Solamente insertas insertas la pinza y tomas lectura. Y cuarto, en especial con este multímetro, observa que no tiene escalas. No tienes que estar buscando si es 1, 2, 3, 10, 20 o 30 amperios. Es una escala única para la intensidad de corriente. Es muy versátil. Ahora veamos cómo medir la resistencia eléctrica. Hay dos características, o más bien dicho, dos aspectos que debes de considerar muy bien. Primero, el circuito o dispositivo a medir debe estar sin energía eléctrica. Segundo, el dispositivo que vayas a medir debe estar fuera o aislado del circuito, porque de lo contrario te va a tomar una lectura errónea si interactúa la resistencia con otros componentes. Vamos a medir la resistencia eléctrica en este resistor tipo SMD, que de antemano sé que mide 499 ohmios. Bien, trabajamos nuevamente con nuestro selector. Giramos el selector hasta la letra omega o en las escalas de la letra omega para medir resistencia. Y luego seleccionamos 20K, que significa la escala hasta 20 kiloohmios. Nos aparece la lectura 0.499. Observa letra K y la omega significa que es medio kiloohmio aproximadamente. La resistencia se encuentra en buen estado. En cambio, la lectura de este otro resistor que se esperaba la misma no nos arroja un valor en ohmios. Significa que la resistencia es infinita, no hay continuidad.
por lo que podemos deducir que la resistencia se encuentra abierta. Te decía, un caso especial es cuando medimos una resistencia de una bobina. Generalmente son muy bajas, en la que no nos interesa el valor de la resistencia. Más que nada queremos saber si la resistencia de la bobina se encuentra abierta o bien si hay continuidad. En este generalmente los multímetros muestran una señal auditiva o un bip que nos avisa que sí hay continuidad. En este caso tenemos 75.2 ohmios. Nuestra bobina se encuentra en buen estado. Observa, vamos a medir una resistencia. Este no es un resistor, una resistencia calefactora. Las resistencias calefactoras generalmente tienen valores muy bajos, por lo que es suficiente ponerlo en 200 ohmios como si fuera continuidad. Ponemos nuestro selector, ponemos nuestra punta negra, la punta roja y no sucede nada. ¿Qué significa? Nuestra resistencia se encuentra abierta, es decir, tiene exceso de resistencia infinita, por lo que no va a circular corriente a través de ella. Se encuentra en mal estado. Es tiempo de que verifiquemos si aprendimos de este video. ¿Por qué está mal este procedimiento de lectura? Bien, está mal en los siguientes sentidos. Primeramente, el resistor se encuentra montado en la tarjeta, por lo cual la lectura puede ser errónea, ya que interactúa con los demás dispositivos o elementos del circuito. Segundo, observa que escogimos una escala muy baja de 200 ohmios, cuando nuestro resistor SMD nos dice debe ser de 10 kilo ohmios, es decir, de 10.000 ohmios. Pon en práctica lo aprendido en este video. ¿Qué se hizo mal en esta medición? Estoy de acuerdo. Primero, estamos midiendo en la escala que corresponde a la tensión de corriente directa. Cuando se supone este tipo de interruptores domésticos están instalados en lugares donde se usa la tensión de corriente alterna, en nuestras casas, ¿verdad? O en los comercios. Segundo, estamos poniendo las dos puntas en los extremos de un conductor. Observa, solamente estamos midiendo la fase en el lado superior y en el lado inferior, pero a final de cuentas es un solo conductor. Dijimos, si pones los dos extremos o las dos puntas en los dos extremos de un solo conductor, no vas a encontrar tensión. Aunque sí existe tensión con respecto a otras terminales, no lo vayas a tocar. Una oportunidad más para que te pongas a prueba. Tenemos este circuito de corriente alterna. Lo hemos abierto para insertar nuestro amperímetro. Y nuestro amperímetro está ubicado con el selector en el lugar apropiado para medir la corriente alterna. Nuestra lectura es 1.8 amperios. ¿Puedes encontrar qué no está bien? Exacto. Nuestras pinzas amperimétricas no necesitan cables. Recuerda, no se abre el circuito, sino se inserta la pinza en el cable. Espero que esto te haya sido de utilidad. ¿Qué tal, amigo? Espero que este video te haya sido de mucho interés y que te haya sido también de mucha utilidad. Espero que lo compartas con los compañeros que sean afines a este tipo de conocimientos, que le des like, que lo comentes
o que te suscribas al canal. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? El aula virtual te espera con los brazos abiertos. Crezcamos juntos y hagamos del aula virtual un aula más grande. Se despide de ti y hasta la próxima, tu amigo Marco Antonio Córdoba.